Muy buenas a todos, el día de hoy les vengo a hablar de los problemas que tiene Intel como empresa, ya que empresas como AMD y ARM le han sacado mucho terreno en casi todas sus gamas. También, cabe aclarar que voy a estar inactivo por un par de semanas, ya que no dispongo de mucho tiempo para poder dedicarle a YouTube, así que una vez aclarado todo esto, pónganse cómodos que vamos a empezar. Como algunos ya sabrán, hasta hace solo algunos años Intel era la única marca de procesadores que valía la pena comprar. Es más, en ese entonces tener una computadora con un procesador de AMD significaba que tu PC era mala, por así decirlo. Hay que aclarar que Intel tenía el monopolio en prácticamente todas las gamas, tanto en la gama doméstica, en sus procesadores de alto rendimiento para servidores y demás. También contaba con contrato de exclusividad con varias empresas. Pero eso, a lo largo de los últimos años ha empezado a cambiar hasta llegar al día de hoy, en el que básicamente AMD reina con sus procesadores de la gama doméstica e Intel se está quedando muy atrás. Pero tiempo después, llegó AMD con su famosa serie de procesadores Ryzen, que venían con una nueva arquitectura llamada Zen, la cual consiste en fabricar procesadores de hasta 8 núcleos, y luego soldarlos a una única placa, lo que hace que el procesador tenga más núcleos, menos latencia, más caché, etc. Hasta ahí, Intel seguía relajado, ya que se acababa de implementar esta nueva arquitectura y no parecía mucha competencia. Unos 2 años después, AMD sacó la segunda versión de esta arquitectura, Zen 2, que implementaba procesadores con litografía 7 nanómetros, lo que hizo que Intel se quedara más atrás. Por cierto, lo de los 7 nanómetros significa que están hechos a una medida realmente diminuta, y cuanto más chicos y menos nanómetros, mejor. Ante todo esto, Intel tuvo que continuar con su proceso de fabricación a 14 nanómetros, ya que a 10 nanómetros no lo lograba hacer funcionar. Es más, recién la semana pasada anunció que lo logró luego de 4 años intentándolo. Más allá de la gama doméstica, Intel seguía con mucho terreno en cuanto a los procesadores de alto rendimiento para servidores, ya que no tenía competencia alguna. AMD sacó sus procesadores Threadripper, los cuales contaban con 64 núcleos, mientras Intel solo contaba con procesadores de hasta 28 núcleos, y muchas compañías hoy en día optan por AMD al hacer sus servidores. Ahora, Intel sigue teniendo bastante terreno en cuanto a los portátiles, ya que los procesadores Ryzen de la tercera generación para portátiles vienen con muy pocas líneas de PCI Express, lo que hace que se produzca un cuello de botella con las gráficas tope de gama. La cosa no se queda ahí. Se dice que con la cuarta generación de procesadores Ryzen, la cual llegará dentro de poco, se le va a dar mucha competencia a Intel y veremos muchos portátiles con estos procesadores. También Intel está perdiendo sus contratos de exclusividad con algunas empresas, ya que empresas grandes como Apple han dejado de fabricar sus productos con Intel y optaron por ARM, que traen una arquitectura con mucho que ofrecer. Bueno gente, ¿cómo están? Hasta acá el video de hoy. En este video en este final de video la verdad es que quería aclarar varias cosas. Sobre todo lo primero, y es que muchas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior. Sinceramente llegamos casi a las 2500 visitas y muchas horas de visualización. Sinceramente 86 horas si no me equivoco, que es una barbaridad en un video. En anteriores videos que ya contaban con 1100 visitas, no tenía más de 9 horas de visualización. Y lo otro que quería avisarles con respecto a esto es que, bueno, solamente el 2.7%, que la verdad es que es muy sad, acá se los voy a mostrar. La verdad es que es muy pero que muy triste. Y nada, como pueden ver acá, básicamente solamente el 2.7% de la gente que vio mi video en los últimos 28 días, que bueno, el tiempo que subí el video, se suscribió, así que es muy poca gente. Básicamente, si podemos por lo menos alcanzar un 5% esta vez, por favor, lo agradecería mucho. Y si es un 10% mejor, pero bueno, yo sé que un 10% estoy pidiendo demasiado, ¿no? Así que dale a ese botón rojo, que bueno, que yo sé que la gente por lo general no le suscribe tanto, pero estaría bueno que si les gusta el contenido, se suscriban. Fue un video bastante corto y tengo que aclarar algunas cosas. Básicamente, la primera cosa es que ya salió la 11ª generación de Intel. Básicamente no salió como tal, solamente salió para laptops. Y todavía no se están empezando a ver muchas laptops con esta nueva generación de Intel, ¿no? Pero bueno, es algo muy complicado porque en el aprieto que está Intel, y es de lo que hablamos en este video, nada, tiene que empezar a salir con todo, ¿no? Porque la verdad es que está bastante mal. Otra cosa que me faltó decir, bueno, como varios ya sabrán,
las RTX 3000 de Nvidia salieron, o sea, no salieron todavía, pero las presentaron el 1 de septiembre de este año, el 1 de septiembre de este mes, que es 4 de septiembre cuando estoy grabando este video. Y una 3080 puede jugar a 4K con Ray Tracing activado y es una barbaridad. Y muy barata, sobre todo, el precio está muy bien puesto. Muy pero que muy bien puesto. Básicamente de eso hay para hablar en un video entero de 10 minutos fácilmente. Pero no creo que hable mucho de eso, ya que yo no tengo mucho tiempo para hablar. Y la verdad es que me cuesta hacer estos videos y nada. Y eso. Y nada. Hasta ahí quería aclarar. Otra cosa que quería aclarar es que yo, bueno, como ambicioso que soy, yo me quería comprar una 2080 Ti. O sea, la versión de Titanium, pero no puedo. O sea, puedo, pero nada, las nuevas gráficas están mucho más baratas y dan más rendimiento. Entonces, yo mejor comprarme una 3080, ¿no? En relación precio-calidad. ¿Qué pasa? Que como muchos bien sabrán, Intel no tiene en ninguna de sus gamas de procesadores, sus procesadores no tienen compatibilidad con el PCI Express por 16 4.0. Y resulta que las nuevas gráficas de Nvidia usan ese PCI Express, o sea, usan el PCI Express 4.0. Por lo que yo no le puedo poner una de esas gráficas. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, que probablemente pueda en un futuro, es cambiar la mother, que tal vez sea complicado, y también cambiar el procesador. Si no puedo, bueno, seguiré con mi proyecto, trataré de encontrarle una gráfica adecuada y nada. Y también, como muchos bien sabrán, las nuevas gráficas, muchos, ¿cómo explico? Muchos, no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero muchos juegos subieron al proyecto de RTX de Nvidia, de los gráficos con RTX, ¿no? Del Ray Tracing. Básicamente, hasta Fortnite va a tener gráficos con RTX y ta. Así que muy, pero que muy bien. Así que nada, eso es todo lo que quería aclarar por este video. Voy a estar inactivo por un buen tiempo. Y nada, sinceramente, suscríbanse, no se olviden de eso. Y muchas, pero que muchas gracias por el apoyo. No se olviden de darle ese botón rojo, que tuvimos muy pocos suscriptores en el anterior video. Y nos vemos.